Hola, espero se encuentren bien y ahora vamos a seguir con esta serie de videos para cubrir los contenidos del curso de Mike Yellow Belt. Mi nombre es Adrián Aguilar y la idea de estos videos es poder ayudarlos a desarrollar competencias en resolución de problemas y análisis de datos utilizando la metodología de Mike. Ahora vamos a empezar el segundo capítulo de la fase de medir, donde nos vamos a enfocar específicamente en lo que es el control estadístico del proceso. Y vamos a tratar de abarcar tres grandes temas. Uno, el concepto de variación. Vamos a hablar de lo que son los gráficos de control y el índice de capacidad del proceso, el Process Capability CPK. El control estadístico de procesos es una serie de herramientas que permiten mejorar la forma como se hace el control de los parámetros en los procesos. Todos los procesos tienen parámetros y controles que se tienen que monitorear para asegurar que el producto terminado al final sale dentro de las especificaciones. Lo que las empresas deben hacer entonces es determinar cuáles son sus parámetros, establecer los rangos entre los cuales los parámetros tienen que trabajar y después establecer las medidas de control apropiadas para asegurarse que cada parámetro se mantiene dentro de los rangos. Con el control estadístico del proceso, lo que vamos a hacer es entender la variabilidad de los procesos y establecer los controles, pero considerando esta variación que entonces permite hacer que el proceso de monitoreo sea mucho más sencillo. Además, analizando y entendiendo mejor la variación de los procesos, se puede diseñar mejor el proceso porque se puede determinar cuál es la capacidad que tiene de cumplir con las especificaciones y así hacer las mejoras desde el diseño del producto y no hacer los ajustes durante la manufactura que después genera otro tipo de producto. Todos los procesos y parámetros tienen una variación natural. A veces pensamos que colocamos nuestros parámetros de un proceso en un valor determinado y esperamos que en el tiempo este valor se va a mantener estable. Sin embargo, la realidad es diferente. Lo que pasa normalmente en los procesos es que existe una variación dentro de cada uno de los parámetros y esta variación al final va a afectar el resultado final del proceso. También tenemos en algún momento interacción entre estos parámetros y eso es una variable también que a veces hay que considerar para poder entender cuándo hay una interacción entre los diferentes parámetros para poder entonces modelar adecuadamente y hacer los ajustes de manera respectiva. En este módulo nos vamos a enfocar en entender el concepto de variación, los principios que hay detrás de eso y cómo podemos usar entonces la variación para hacer un mejor diseño de los controles de proceso en una operación. Para esto vamos a iniciar a explicar el concepto de variación. El concepto de variación lo podemos explicar mejor con un ejemplo, asumiendo que estamos en un proceso donde está generando unos productos que se empacan en unas cajas y vamos a colocar las cajas de acuerdo a su peso en los siguientes carriles. Empezamos con la primera caja, la segunda, tercera y así sucesivamente vamos colocando cada caja en cada uno de los carriles que le corresponden. Seguimos haciendo esto una suficiente cantidad de veces. Vamos a ver que existe una distribución o una forma de la distribución de las cajas de acuerdo a su peso. Esta distribución va a estar centrada en el valor promedio y va a tener unos valores hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia arriba y hacia abajo. Este patrón que está acá es lo que se conoce como la distribución de probabilidad y nos permite entonces modelar los datos que se están analizando. También podemos tomar esta distribución de probabilidad y compararla con distribuciones de probabilidad teóricas que ya están bien analizadas, que tienen algunos parámetros definidos, fórmulas y a partir de las cuales se pueden sacar algunas conclusiones relevantes. La ventaja que vamos a tener con las distribuciones de probabilidad teóricas es que la información es conocida, las probabilidades son conocidas, existen fórmulas que permiten analizarlas de mejor forma y entonces con estas herramientas tan definidas para las distribuciones de probabilidad teóricas podemos usarlas para hacer inferencia estadística en relación a nuestro comportamiento del proceso y lo que podemos esperar del proceso en el futuro. Un ejemplo de cómo podemos utilizar las distribuciones de probabilidad teóricas que podríamos, en el caso que estamos analizando, tener la necesidad de definir cuánto es el espacio que necesitamos definir para las cajas de 14 y 15 kilos. Entonces podemos utilizar las fórmulas de las distribuciones de probabilidad teórica para determinar cuánto es la probabilidad o cuál es el porcentaje de valores que nosotros vamos a tener en estos dos carriles para que entonces a partir de ahí definir el espacio necesario para colocar las cajas respectivas. Esto lo podemos hacer porque tenemos fórmulas y parámetros ya establecidos para este tipo de distribución. Podríamos hacerlo a partir de una distribución empírica también, sin embargo va a ser mucho más difícil y los datos no van a tener la misma confiabilidad.
Por eso entonces vamos a buscar siempre tratar de modelar nuestros datos a partir de distribuciones conocidas, donde las conclusiones y las fórmulas y los parámetros también son conocidos. Esto nos va a permitir sacar mejores conclusiones y ser más efectivos en el análisis de los datos. Cuando hablamos de distribuciones de probabilidad es importante tener en cuenta que podemos tener distribuciones que varían en cuanto al valor central o hay variación también en algunos casos en cuanto a la variabilidad de los datos. Y muchas veces la diferencia que hay entre una y otro caso es los valores que se les asignan a los diferentes parámetros. Cuáles las distribuciones de probabilidad van a tener uno, dos, en algunos casos hasta tres parámetros y esos parámetros van a definir la forma de la distribución. La distribución más común es la distribución normal, que tiene básicamente dos parámetros principales, la media o el promedio, que es mu igual a 0, y vamos a tener una desviación típica o desviación estándar que es igual a 1. También tenemos otro tipo de distribuciones, entonces es importante tener en cuenta que la distribución normal no es la única distribución que existe y que hay otros patrones de datos que se pueden modelar a partir de distribuciones de probabilidad diferentes a la distribución normal. Para usar las distribuciones de probabilidad, lo primero que vamos a hacer es sacar una muestra y determinar el patrón de los datos que modelan nuestro proceso. Tenemos que asegurarnos de que sea una muestra representativa para que modele adecuadamente el proceso que estamos evaluando. Después, ya con el patrón de los datos, vamos a evaluar a qué distribución de probabilidad teórica se parecen los datos que estamos colocando. Esto lo podemos hacer con algunas pruebas y vamos a buscar cuál es el patrón de las distribuciones de probabilidad teórica que mejor representa los valores que estamos investigando. Cuando ya encontramos la distribución de probabilidad que más representa o que mejor representa nuestros datos de la muestra, entonces podemos utilizar las fórmulas y los parámetros de esta distribución teórica para hacer inferencias sobre nuestro proceso. En algunos casos vamos a tener que nuestro proceso puede ser modelado por más de una distribución de probabilidad, lo cual es normal, entonces vamos a tratar de buscar cuál es la más adecuada y la que tiene el menor error. Idealmente preferimos que nuestras distribuciones de probabilidad de nuestros valores muestrales se puedan modelar con una distribución normal, porque existe una gran cantidad de herramientas y es mucho más fácil hacer los análisis con este tipo de patrones. Sin embargo, existen otras distribuciones de probabilidad que hay que confirmar que la distribución normal es la que representa adecuadamente nuestro proceso. Y si no lo representa, entonces buscar cuál es la distribución que sí modela adecuadamente nuestra muestra. Lo importante acá es poder determinar cuál es esta distribución teórica para que entonces cuando tengamos la distribución teórica bien definida, poder utilizar los parámetros y las fórmulas de esta para las conclusiones que vayamos a sacar de nuestro proceso. La distribución normal es una de las más utilizadas en la estadística, porque nos permite modelar una gran cantidad de fenómenos. Tiene dos parámetros principales, que es la media 0 y la desviación estándar o típica de 1. Y a partir de estos rangos de la desviación estándar se puede determinar cuál es la probabilidad de valores o el porcentaje de datos que vamos a encontrar dentro de los diferentes parámetros que se puedan establecer. Por ejemplo, si se establece un límite, dos desviaciones estándar hacia la izquierda y hacia la derecha, vamos a encontrar que el 95.46% de los datos van a estar contenidos dentro de estos límites. De igual forma, si hacemos lo mismo con tres desviaciones estándar hacia la izquierda y hacia la derecha, dentro de estos límites vamos a tener el 99.73% de los datos. Y eso ya nos genera una confiabilidad bastante adecuada para poder hacer inferencias y análisis de los procesos que estamos evaluando. También, si nos separamos y buscamos un nivel de calidad 6 sigma, entonces ahí lo que vamos a estar hablando es que tenemos 3.4 efectos por cada millón de oportunidades que pudiéramos tener. Entonces lo que vamos a hacer después es que cuando nosotros tengamos nuestro valor muestreal, vamos a buscar alinear nuestra distribución a estos valores de la distribución normal para entonces hacer una relación entre los valores promedio y el valor 0 y con esa relación se puede hacer la inferencia respectiva para los diferentes límites que se están evaluando y sacar las conclusiones ya no con un promedio 0 sino utilizando el promedio de los valores de las muestras que estamos evaluando. Entendiendo ya un poco mejor el concepto de variabilidad y la distribución normal, podemos hablar de los gráficos de control. Los gráficos de control nos permiten de una manera sencilla analizar la variabilidad, identificar patrones extraños, atípicos y determinar si el proceso es estable. Tienen algunos componentes principales. El primero es una línea que nos muestra el promedio y vamos a tener dos límites, un límite superior de control y un límite inferior de control.
Todos los valores que se encuentren dentro de estos límites es lo que consideramos variación natural del proceso, lo que es variabilidad típica causada por la variación aleatoria de los procesos de forma natural. Todos los valores que encontremos por fuera, o por encima o por debajo de los límites de control podemos considerarlos como una variación atípica. En principio, podemos pensar que los límites superior e inferior representan alrededor de 3 divisiones estándar hacia arriba y hacia abajo. Si habláramos con un purista de estadística, esto no es exactamente así, sin embargo, para efectos prácticos podemos hacer la misma analogía. Con eso podemos sacar muchas conclusiones en relación a la confiabilidad del proceso y a la estabilidad que tenga el mismo, y a partir de esos datos también hacer comparaciones sobre qué podemos esperar del proceso en el futuro. Existen varios tipos de gráficos de control. Ahorita vamos a hablar de los gráficos importantes. Uno es el gráfico de promedios, que es el de X barra R, o el gráfico de valores individuales como IMR. En el gráfico de X barra R lo que se hace es que se toma una muestra que está entre 2 y 5. De esa muestra se determina el promedio y se calcula el rango. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Y nuevamente eso lo vamos a repetir cada vez que estamos sacando una muestra. Siempre va a ser de tamaño similar y siempre vamos a calcular el valor promedio de cada muestra y el rango para cada una de las muestras que estamos generando. En el caso del gráfico de IMR, solo sacamos un valor cada vez que estamos graficando, o graficamos una vez un único valor individual, y entonces el rango no lo podemos calcular hasta que no tengamos el segundo dato, y por eso se le llama rango móvil. Porque el valor del rango lo vamos a estar calculando entre las diferentes muestras y no a partir de cada muestra que se toma durante el proceso. ¿Cómo funcionaría la construcción de un gráfico de control? Entonces se toman los datos, se hace el cálculo del promedio y el rango, y esto se va colocando en los gráficos de control de proceso. Se saca la segunda muestra y se va colocando en el mismo lugar que se coloca, o en el mismo periodo que se coloca el valor de la muestra, en el gráfico de arriba, abajo colocamos el valor del rango. Y lo mismo lo vamos haciendo para el resto de las muestras, y eso nos va generando una información que después nos permite analizar el comportamiento del proceso. En el gráfico de individuos, el proceso es el que vimos anteriormente. En lugar de sacar una muestra de 5, la muestra es de 1. Y yo en el primer valor solamente puedo graficar el valor de promedios. Después vuelvo a generar otro valor y entonces ya se puede graficar el promedio y el rango móvil. Y entonces sigo haciendo el proceso, ahora sí ya graficando tanto promedios como rangos. Existen también gráficos de control para atributos o valores discretos. En este ejemplo vamos a hablar del gráfico P, que habla del porcentaje de defectos, y la forma en que funciona este gráfico es de la siguiente manera. Se saca una muestra y se determina la proporción de defectos que tiene esa muestra, y este valor es lo que se grafica. Se saca después otra muestra. Aquí podemos ver que el tamaño de la muestra no siempre tiene que ser igual, y yo siempre voy a estar haciendo el cálculo de la proporción de defectos que tiene cada una de las muestras que yo estoy generando. Así como está este gráfico de atributos para porcentajes de defectos, existe el gráfico C, el gráfico NP y otro tipo de gráficos para tasas de defectos o cantidad de valores defectuosos que también se pueden investigar. El comportamiento es similar y la interpretación también de los gráficos es similar. Lo que va a variar es la forma en cómo vamos a determinar los límites y los valores que vamos a estar generando para construir los valores que vamos a graficar. Hablamos que los gráficos de control nos van a dar información sobre la variación típica o natural de un proceso y la variación atípica, que podemos decir que tiene una causa asignable. Para poder sacar las conclusiones correctas, los límites de control se tienen que calcular a partir de los mismos datos del proceso. Es decir, yo del proceso que voy a analizar y que voy a controlar a través de este tipo de herramientas, y ahí mismo tienen que salir los datos a partir de los cuales se van a calcular los límites. Existen fórmulas y tablas para hacer los cálculos de los límites de control, tanto para lo que es el gráfico de promedios como para el gráfico de rangos. En el gráfico de promedios podemos ver la variación en el tiempo, la variación cómo se va comportando a lo largo del tiempo, y en el gráfico de rangos, por ejemplo en el gráfico de X barra S, nos permite ver la variación parte a parte. Porque si vimos en el ejemplo anterior, yo saco una muestra de 5 y yo puedo ver en ese instante de las 5 muestras cómo está la variación a partir de los rangos.
la determinación de si es un rango o no aceptable lo vamos a alinear contra el valor que definimos como límite de control para este gráfico, y ahí vamos a poder comparar si el rango que estamos viendo en esa muestra es algo que podríamos considerar normal o es una variación también atípica. Pero entonces tenemos dos principales conclusiones que vamos a sacar: la variación en el tiempo y la variación parte a parte, que es lo que vemos en los rangos. Para poder hacer una conclusión correcta y poder considerar que un proceso se encuentra bajo control estadístico, o de otra manera decir que el proceso es estable, tanto el gráfico de promedios, que nos habla de la variación en el tiempo, o el gráfico de rangos, que es la variación parte a parte, tienen que estar bajo control estadístico, o sea, dentro de los límites y sin ningún comportamiento extraño. Y si ambos gráficos muestran un control adecuado, esto nos permite estimar o definir que el proceso que está siendo analizado es un proceso estable. Cuando analizamos los gráficos de control, hay algunas reglas que es importante tomar en cuenta. Ya vimos la principal y ya hablamos que la principal regla es: cualquier punto que yo me encuentre por fuera de los límites me da una señal de que yo me estoy enfrentando ante un evento con una variación atípica que no debería ser algo esperado dentro del proceso y debería ser investigado. Pero no es la única regla que nos permite ver comportamientos extraños. Yo podría encontrarme 3 de 4 valores en la zona B, como se está marcando acá en el gráfico, 2 de 3 valores en la zona A, 8 o más valores a un lado del límite central. Recordemos que estamos hablando de una distribución simétrica de datos, entonces yo debería esperar datos arriba y abajo del límite. Tendencias que se definen por 6 o más puntos que van consecutivamente subiendo o consecutivamente bajando. Si encontramos 15 o más puntos en la zona C, recordemos que los límites se calcularon a partir de una probabilidad de encontrar una cantidad de datos, y si todos están quedando demasiado cerca del límite, quiere decir que hay algo que no está correcto. O en muchos de los casos lo que pudiera indicar es que este proceso requiere que se recalculen sus límites de control para poder reflejar adecuadamente el comportamiento. Y también finalmente la última regla es patrones inusuales o algún tipo de variación sistemática que pudiera tener el proceso, que también es algo que es necesario analizar. Cuando se va a hacer un análisis a partir de un gráfico de control, es necesario evaluar, como hablamos, los puntos extremos, pero también este otro tipo de comportamientos que nos podría indicar que hay algo que está sucediendo extraño en este proceso, por lo cual cualquier conclusión que pudiéramos hacer va a tener un riesgo de que no sea adecuada. Es decir, estos patrones lo que nos va a mostrar es que algo está pasando en el proceso que no pareciera ser típico o natural, o está siendo intervenido de alguna forma. Entonces, independientemente de que se encuentre dentro de los límites establecidos, la estabilidad no se puede garantizar y las conclusiones al futuro tampoco las vamos a poder garantizar entonces. Cuando hablamos de los gráficos de control, recién mencionamos que todo lo que se encuentre entre los límites de control es lo que consideramos como una variación natural, y lo que esté por fuera son puntos que se supone o se espera que tengan una causa asignable. Le vamos a llamar ahorita outliers. Para estos puntos extremos, normalmente lo que corresponde hacer es analizar cuáles son esas causas de variación. Porque si no, y no los sacamos o no los analizamos, lo que nos va a pasar es que la variabilidad del proceso total se pudiera estar viendo afectada por condiciones que no son típicas del proceso. Si se hace el análisis y se logra identificar que hay puntos que tienen alguna justificación particular que sabemos que no es natural del proceso, podemos hacer un ajuste y encontrar nuevos límites de control, identificar adecuadamente cuál es la variabilidad, pero ahora más representativa sin estas condiciones extremas. Siempre es importante tener en cuenta que este ajuste de datos o esta limpieza de puntos extremos no debería ser mayor al 10-15% de los datos, porque si no ya pudiéramos estar alterando la integridad de la muestra total. No solamente estamos haciendo la más representativa, sino que ya estaríamos afectando realmente la representatividad de la muestra en sí. Esta interpretación que hicimos de los puntos extremos o outliers también es necesario tomarla en cuenta cuando estamos haciendo análisis de contribuyentes.
Si yo tomo el comportamiento histórico de un proceso que tiene un par de eventos, uno o dos eventos muy extremos, lo que pudiera pasar es que cuando yo haga mi análisis de Pareto, yo contribuyentes fundamentales voy a encontrar algunos valores muy altos que pudieran no ser necesariamente algo típico del proceso, sino que están siendo influenciados, sesgados por este valor típico. Cuando se tienen este tipo de condiciones, lo adecuado es definir una línea base o eliminar los outliers, segmentar estos valores a partir de una investigación de qué fue lo que pasó en ese punto en específico, y entonces ahora sí el análisis de contribuyentes va a ser más representativo porque vamos a estar viendo lo que normalmente el proceso está entregando. Este mismo tema hay que hacerlo cuando hay cambios fuertes, modificaciones importantes en las tendencias de los procesos, porque igual si yo estoy analizando 2 años atrás, pero las condiciones del proceso en estos últimos 6 meses no son iguales a la del periodo anterior, yo pudiera estar sacando conclusiones de situaciones que pasaron antes, pero que ya no son relevantes para el proceso, y también es importante separar bien que los datos deben ser representativos de las condiciones del proceso que se está analizando, con el comportamiento a partir del momento en que esto nos permite representar adecuadamente la situación actual y no tener situaciones extremas ni valores históricos que puedan sesgar las conclusiones que vayamos a tomar. Entonces, para hacer esto bien es necesario garantizarse de hacer un buen ejercicio de estratificación. Ya vimos esto en la parte de recolección de datos y planes de muestreo. Con esto, entonces, mejorar la forma como hacemos el análisis de contribuyentes. Existen algunos errores muy comunes en los gráficos de control, y el primero es utilizar los límites de especificación. Nosotros hablamos que los gráficos de control utilizan unos límites que nos van a decir la variabilidad que tiene ese proceso, y para que esos datos reflejen la variabilidad del proceso, tienen que ser calculados a partir de los valores del proceso que se está analizando. Cuando yo coloco los límites de una especificación para compararlos contra mi desempeño de un proceso como práctica, no es una mala práctica porque visualmente me da alguna información, pero realmente no me permite sacar conclusiones estadísticas válidas. Hay una parte de la variabilidad que visualmente no la voy a poder detectar, y entonces si mi límite de capacidad de proceso está muy cerca de estos límites, es probable que yo no lo pueda ver de manera visual y entonces saque alguna conclusión de manera incorrecta. No es una mala práctica para monitoreo o visualización. Lo que sí es que las conclusiones que se pueden obtener a partir de un gráfico de control no se pueden hacer cuando yo estoy colocando los límites yo de manera específica, puntual, y no han sido calculados a partir de los datos. Otro elemento que puede generar una fuente de errores a la hora de hacer gráficos de control es que yo utilice límites de parámetros de otro proceso. Es decir, yo tengo una máquina y instalo una nueva máquina, y entonces tomo los límites de control de la otra máquina para hacer las conclusiones que recién mencionamos. De igual forma, esto es de manera inicial, visual, como para tener algún tipo de referencia rápida nos puede servir, pero las conclusiones que podemos obtener sobre la estabilidad del proceso no se pueden sacar si los gráficos de control no tienen los límites calculados a partir de los datos propios del proceso analizado. Y finalmente es analizar solamente uno de los gráficos, el que normalmente se analiza es el gráfico de medidas, sin tomar en cuenta el gráfico de rangos. Recordemos que necesito ver tanto la variación del tiempo como la variación parte a parte para poder determinar que el proceso es estable. Entonces, solo ver una parte de la ecuación no me va a permitir sacar las conclusiones correctas. Deben ser analizados los dos gráficos, y una vez que están analizados los dos gráficos, se pueden hacer las conclusiones correctas sobre el proceso. La principal conclusión que se puede sacar de los gráficos de control es sobre la estabilidad del proceso. Y un proceso estable es un proceso con variación conocida que nos permite predecir su comportamiento en el tiempo. Cuando el proceso está fuera de control estadístico, y aquí hablamos no de control operativo, sino de control estadístico, si el proceso está fuera de control estadístico es inestable, y si el proceso es inestable, entonces yo no puedo analizar su comportamiento en el futuro, y hace muy difícil la planificación de las actividades porque no sé si el proceso va a estar más alto o más bajo, vamos a tener más o menos desviación, y entonces hace más difícil lo que es la planificación de las actividades. Sin embargo, cuando se conoce la variación y se conoce la estabilidad del proceso, esta predicción del comportamiento futuro se hace más sencilla y permite preparar la organización mejor para tener un proceso y un desempeño más robusto en general.
Los gráficos de control nos dan mucha información sobre la estabilidad de un proceso y son una herramienta que de hecho nació para hacer control de las operaciones en línea a partir de estas conclusiones de cuánto esperamos que sea una variación típica o natural de un proceso. La forma de construir un control de este es primero determinar cuáles son las variables críticas o relevantes, es decir, no necesitamos tener gráficos de control operacionales para todas las variables de un proceso. Después vamos a determinar el tipo de gráfico. Vimos que hay diferentes formatos y tipos de acuerdo a la necesidad que tenga la organización. Determinar el tamaño de muestra y la frecuencia en que se van a sacar los datos para ir graficando. Y luego se debe hacer una curva inicial para hacer los cálculos de los límites de control. Como hablamos, los límites deben ser calculados a partir de los datos, entonces para eso es que se hace esta primera corrida. Y ya que se tienen los límites, se pueden construir algunos formatos o templates que el operador va a monitorear durante su día a día. Una vez que esto se tiene claro, entonces la siguiente función va a ser hacer monitoreo y coaching a estos operadores. La principal ventaja que tiene este recurso para el operador es que como se definieron límites dentro de los cuales se entiende que el proceso va a estar variando, o dicho de otra forma, se entiende que hay una variación natural que va a estar dentro de los límites que están siendo colocados en el gráfico. Eso le da una información al operador de cuándo intervenir el equipo y cuándo no. Cuando no se tienen los gráficos de esta forma, muchas veces el operador termina interviniendo de manera innecesaria el equipo y generando más bien una fuente de variación porque no dejó que el proceso se comportara de la forma en que se espera que se comporte. Ahora vamos a tratar de explicar un ejemplo de cómo los gráficos de control son una gran herramienta para el monitoreo de las operaciones en línea y la ventaja que tiene para el operador. Cuando no existe un límite de control, entonces las decisiones que va a tomar el operador en el día a día van a estar basadas en su percepción. Y en el siguiente ejemplo, el primer valor lo ve cerca del promedio que está definido por esta línea gris, no interviene el equipo. Pero después en el segundo valor lo ve muy alto y entonces termina tomando la decisión de ajustar la máquina para abajo. Lamentablemente este ajuste hace que el siguiente valor más bien salga muy bajo, tenga otra vez que intervenir el equipo, haciendo en este caso un ajuste hacia arriba, y eso termina siendo la dinámica de la operación. El operador interviniendo el equipo tratando de centrar el proceso a un valor objetivo que se tiene definido. Sin embargo, sabemos que los procesos tienen una variación y para eso vamos a utilizar los límites de control. Los límites de control, si están calculados de manera correcta, nos van a decir la amplitud que este proceso tiene y entre cuáles rangos vamos a encontrar la mayoría de los datos. Siendo así, entonces en el segundo dato el operador no debe haber intervenido el equipo porque se encuentra dentro de los límites de control. Entonces básicamente el operador empieza a trabajar más tranquilo porque deja de estar interviniendo la máquina de manera innecesaria y se dedica básicamente a monitorear los parámetros de este proceso. Por supuesto que entonces aquí sale la primera pregunta de, bueno, ¿qué sucede cuando los límites de las especificaciones, que las estamos marcando en esta línea azul, están más angostos o son más pequeños que lo que el proceso es capaz de dar? Entonces, en este ejemplo, el operador definitivamente sí va a tener que estar interviniendo el equipo para tratar de ajustarlo a estos parámetros. Esto es un error conceptual porque le estamos pidiendo al operador que corrija un problema de diseño del proceso. Es decir, desde que yo definí el proceso, yo debería analizar si es capaz de cumplir con las especificaciones de los clientes y si no es capaz, yo tengo que buscar una solución de ingeniería, una solución de diseño, modificar los parámetros con los que se trabajan para garantizar que el proceso en sus condiciones naturales puede cumplir con esta especificación en lugar de pedirle al operador que esté metiéndole mano al proceso porque en algún momento no lo va a poder identificar adecuadamente o no lo va a poder hacer de la forma apropiada y entonces aparecen defectos en el producto, reclamos y problemas operacionales. Nuevamente, cuando mi proceso no es capaz de cumplir con la especificación, hay que hacer soluciones de diseño para garantizar que el proceso sea robusto y pueda cumplir con esas especificaciones definidas. De hecho, ese es el siguiente tema que vamos a conversar, que es el análisis de cómo determinar si mi proceso es capaz o no de cumplir con estas especificaciones y si tengo que hacer alguna modificación para reducir la variabilidad del mismo.
Con o sin los gráficos de control, el principal insight que tiene que salir de este tema es que existe una variación natural en los procesos y hay que aprender a identificar cuándo estamos en presencia de una variación natural y cuándo estamos en presencia de un fenómeno atípico que necesita ser investigado. Muchas veces vemos que hay cambios bruscos en los procesos o comportamientos extraños y consideramos que eso es normal y realmente no es así. Entonces hay que aprender a diferenciar lo que es la variación aleatoria, natural, propia de los procesos y cuando estamos en presencia de comportamientos extraños, porque eso nos va a dar una señal de que necesitamos investigar o que hay algo que está pasando en el proceso que necesita ser resuelto o que necesita ser entendido para poder tomar las acciones que son las correctas. Ahora seguimos con este tema que se conoce como capacidad de proceso o Process Capability y vamos a analizar dos índices, que es el índice CP y CPK, que nos van a permitir de una manera matemática y cuantificable determinar este nivel de confiabilidad que tiene mi proceso. Para analizar el índice de capacidad de proceso vamos a hacerlo con una analogía. Yo tengo marcadas en azul lo que serían las especificaciones del cliente y en amarillo está la variabilidad de mi proceso. Y lo vamos a homologar como lo que fuera el ancho de un vehículo. Y las líneas sería el parqueo donde yo estoy tratando de ingresar el vehículo. Si mi vehículo entra exacto en el parqueo que está definido, en las líneas que están marcadas, entonces el CP o el índice de capacidad de proceso CP sería igual a 1. Ahora, si el vehículo es mucho más ancho que el espacio donde estoy tratando de parquearlo, entonces mi índice de capacidad de proceso CP es menor que 1. Si yo tengo espacio para moverme, es decir, que el vehículo es más angosto, pero tiene espacio para poder eventualmente desfasarse hacia alguno de los lados sin generar un choque contra las paredes del parqueo, entonces este índice de capacidad de proceso sería mayor que 1. Que de hecho lo que andamos buscando que el índice de capacidad de proceso sea mayor que 1 para poder tener igual algún espacio para absorber cualquier tipo de variación atípica que tuviera el proceso. Acá más abajo colocamos la fórmula, que básicamente es el límite superior de la especificación versus el límite inferior de la especificación entre 6 desviaciones estándar del proceso. Ya habíamos visto esto un poco con los gráficos de control. Sin embargo, lo importante acá es la interpretación. Un índice de capacidad de proceso igual a 1 es exactamente lo que el vehículo entraría exacto al parqueo. Si es mayor que 1, no va a poder ingresar al parqueo y si es menor que 1, tiene un margen de error en caso que a la hora de ingresarlo no tuviéramos la pericia adecuada. Y eso es realmente, como decíamos, lo que estamos buscando. El índice CP asume que el proceso está centrado. Para seguir con el ejemplo de los vehículos, entonces yo tengo dos autos que entrarían sin problema con un CP de 1, pero cuando en algún momento y a la hora de ingresar el vehículo no entra centrado, entonces vamos a tener una afectación porque el vehículo no va a poder ingresar al parqueo que tenemos definido. En estos casos, puedo ver que aunque el proceso sea capaz para poder ingresar, tendría que entrar centrado. Esta diferencia que hay entre si el proceso está centrado o no está centrado, eso lo podemos analizar con el índice CPK, porque el índice CPK considera las dos mitades del proceso y están las fórmulas acá abajo, pero la ventaja es que como está considerando las dos partes del proceso, si en alguno de los dos casos el proceso estuviera desviado para alguno de los dos extremos, el CPK va a verse afectado y va a detectar que el proceso no es capaz de cumplir con las especificaciones. Aquí volvemos a aplicar la misma regla de que esperaríamos un CPK mayor que 1.33 para asegurarnos de que tenemos holgura y espacio en caso de algún tipo de variación atípica. Cuando el proceso está centrado, entonces el CPK y el CP van a ser iguales. Siguiendo con este tema, lo que estamos básicamente diciendo es que con los gráficos de control determino lo que el proceso puede dar, lo que el proceso entrega en sus condiciones naturales sin ninguna modificación especial. Y lo voy a comparar contra las especificaciones de los clientes para validar si mi proceso puede cumplirlas o no. Nosotros hablamos del ejemplo de la intervención que eventualmente tendría que hacer un operador para tratar de corregir un proceso que no es capaz. Y la idea es básicamente hacer este análisis desde el proceso de instalación de la máquina y cuando está empezando con las primeras pruebas para asegurarnos que el proceso es robusto, puede cumplir con las especificaciones de los clientes
Y entonces podemos pasar a una herramienta como gráficos de control para dejar, digamos, que el operador trabaje de una manera más tranquila. Cuando analizamos el tema de Process Capability, muchas veces sale la duda de cómo determinar los límites de especificación. Definitivamente los límites de especificación los va a definir el cliente, la legislación, alguna norma que se tenga que cumplir para los productos que se están haciendo. Algunas organizaciones terminan colocando límites de especificaciones internos como para tener una alerta o una medida más estricta y evitar que las desviaciones del proceso generen algún problema, ya sea con los clientes o a nivel regulatorio. Esto realmente no debería ser necesario si se analiza adecuadamente el índice de Process Capability como el CP o el CPK. ¿Por qué? Porque yo voy a colocar una especificación interna que muchas veces lo que hace es generar desperdicios y obligar a la organización a hacer un sobreproceso, a hacer mejoras o cambios en alguna de las actividades para cumplir con estos límites internos. Y en realidad lo que sería haber hecho es hacer un análisis adecuado, determinar cuál es el valor del CPK que se necesita y entonces hacer el ajuste a partir de estos límites. Vamos a ver, cuando yo tengo un límite interno, muchas veces genera la confusión de cuándo debo yo generar un producto para retrabajo o hacer alguna modificación o una inspección adicional porque no cumplí este límite interno. Si yo quisiera tener un proceso más robusto, entonces la manera adecuada debería ser establecer métricas o targets de CP y CPK más estrictas, o sea, que el valor no sea 1.33, sea 2 o sea 2.5 para tener un proceso más confiable, sin necesidad de estar colocando límites que después nos puedan generar más bien confusiones durante la operación. Ahora vamos a usar un par de ejemplos para ayudar a interpretar cuáles serían las acciones adecuadas cuando se está haciendo un análisis de Process Capability. En este ejemplo se tiene un valor declarado, que es lo que diría la etiqueta, se tienen los límites de especificación y como vemos hay valores que van a estar fuera de la especificación que generan defectos o que podrían generar reclamos para este producto que se está manufacturando. En este ejemplo yo tengo que mejorar la variabilidad, reducir la variación que tiene mi proceso y entonces ya podría cumplir con las especificaciones y mejorar mi process capability. Vamos a seguir con los ejemplos de cómo interpretar adecuadamente el CP y el CPK. Si vemos, acá estará el valor declarado y las especificaciones que se tienen definidas para esta variable. Como se puede ver, hacia la izquierda tenemos un porcentaje de productos que está quedando fuera de especificación. Esto se reflejaría como un CPK menor que 1, porque recordemos que el CPK sí considera si el proceso está desfasado hacia alguno de los lados y no está centrado. Sin embargo, acá podemos ver que también el proceso tiene un CP mayor que 1 en este ejemplo y eso nos daría la indicación de que si el proceso estuviera centrado, cumpliría con las especificaciones. Y esa es la forma de interpretar adecuadamente la diferencia entre estos dos índices. El CPK menor que 1 indica que el proceso no puede cumplir con las especificaciones. El CP mayor que 1 puede pasar que tengamos esa situación, indicaría que si el proceso estuviera centrado, entonces sí cumpliría las especificaciones. Y eso nos daría entonces la alerta principal de qué es lo que tendríamos que hacer, que básicamente es llevar este proceso y centrarlo. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque normalmente reducir la variabilidad de un proceso es bastante más difícil que simplemente hacer un ajuste. En este ejemplo de dosificación de vitaminas, probablemente lo que tendría que hacerse es, a la hora que se establece la receta, agregar un poco más para asegurarse que está llegando al target, pero no se necesita hacer una modificación integral del proceso para reducir la variabilidad, porque como comentábamos, en general, este tipo de mejoras o reducción de variabilidad en un proceso es una actividad que requiere más esfuerzo que ajustar un valor target de alguno de los parámetros en alguno de los equipos o las actividades que se están realizando. Entonces, una vez que yo ajusto los parámetros y ya yo centro el proceso, tanto el CPK como el CP estarían quedando mayor que 1. Ahora vamos a hablar del caso de contenido neto o peso neto, en donde yo puedo tener un valor declarado y se tiene únicamente un límite inferior. Vamos a tener algunos procesos donde se tiene únicamente un límite inferior o un límite superior y entonces el cálculo del CPK consideraría únicamente este límite que está ahí. Es decir, no se tiene que colocar dos límites cuando no se necesita. En el caso específico de contenido neto,
Las autoridades lo que regulan es que se entregue el producto que está declarado y existe una tolerancia porque se conoce y se entiende que puede haber una variabilidad en los procesos para cada uno de los diferentes tipos de formatos y esa tolerancia únicamente es hacia abajo. De hecho, en el caso de contenido neto también existe un segundo límite por debajo del cual el peso no puede estar porque ya las autoridades podrían identificar esto como un problema serio y generar multas y sanciones importantes para la organización. Ahora, en el caso de contenido neto, el límite que vamos a utilizar es el T1 y entonces en este ejemplo podemos ver que tenemos un porcentaje importante de efectos que no pueden cumplir con el peso. Esto podría implicar un riesgo legal para la compañía, entonces lo que tendría que hacer esta organización es ajustar el peso para llenar más producto con la variabilidad que el proceso tiene, lograr cumplir con el límite inferior que se tiene definido. Al hacer esto, lo que es que se empiezan a generar unas pérdidas por sobredosificación, que es donde entonces debería entrar el equipo de mejora, el equipo de IMAI, que debería buscar dónde están las fuentes de variación para hacer una mejora y mejorar la variabilidad que tiene este proceso, reducirla. Ahora sí, poder ajustar el valor declarado y el set point que tiene la máquina para el llenado del producto. Una observación importante es que aunque mi proceso sea muy robusto, yo no puedo colocar mi set point o mi ajuste de llenado o mi promedio de llenado por debajo del valor declarado porque esto se devolvería un problema regulatorio. Para la mayoría de los parámetros de requisitos legales esto no es posible y de hecho tampoco debería ser correcto hacerlo para cualquier otro valor acordado con el cliente. Debemos buscar siempre mantener el valor central declarado y ajustar el proceso. Reducir la variabilidad siempre va a ser un objetivo, pero la idea no es entregar menos que lo que se está ofreciendo, sino evitar defectos y evitar problemas con autoridades o clientes por variabilidad en el proceso, pero siempre ajustando los equipos al valor central que está acá. Nuevamente, yo puedo ajustarlo hacia arriba, lo cual no sería un problema porque estoy entregando más producto, pero no hacia abajo porque pudiéramos estar incumpliendo ahí con las normas, pero también es algo que no sería correcto, aunque el proceso sea lo suficientemente capaz para poder absorber esa reducción en el valor de llenado. Siguiendo entonces con el ejemplo de peso neto, y si quisiéramos ver cómo se hace una medición del indicador de calidad a la primera, entonces se tiene entonces este límite inferior y cualquier valor que esté por debajo de este límite de tolerancia T1 es el que debería reportarse como un defecto y la organización debería tomar acciones para revisar el producto y garantizar que se haga la segregación de los productos defectuosos y entregar únicamente el producto conforme. Recordemos que por debajo del T2 no puede haber ningún valor, entonces nunca se debe usar el T2 para cálculos ni de CPK ni de efectos, sino debe trabajarse con el límite T1 para el caso de contenido neto. Igual para el resto de los requisitos legales o parámetros regulatorios también debe usarse de la misma forma. La manera de evitar esto es garantizarse de tener un CPK mayor que 1 para poder tener una holgura y entonces si hay algún tipo de variación atípica, todavía mi proceso sea capaz de absorberla sin generar defectos. Como conversamos con el ejemplo de contenido neto, todo el producto que esté por encima del valor declarado debería ser considerado una pérdida, pero también se van a tener valores que serían una ganancia. Cuando el proceso está centrado y el proceso es capaz de cumplir la especificación, estos valores van a ser simétricos y las pérdidas se compensan con las ganancias y realmente no debería haber mayor issue con este proceso. Sin embargo, cuando el proceso está fuera de control o cuando el proceso no es capaz de cumplir las especificaciones, lo que se termina haciendo es colocando un valor más alto que el valor declarado y entonces ahí sí se van a empezar a tener pérdidas porque yo voy a tener valores mucho más altos y no se compensan con los valores inferiores por debajo del promedio. Acá sí voy a tener una sobredosificación y es necesario atender eso a través de un equipo de mejora que permita buscar cómo reducir la variabilidad y como vimos en el ejemplo anterior, una vez que yo reduzca la variabilidad, yo puedo ajustar el valor de mi proceso al valor declarado. Siempre es importante mencionar que antes de eliminar las pérdidas, primero tengo que asegurarme de cumplir los requisitos legales y los requisitos de los clientes y después buscar cómo hacer la optimización a nivel financiero. A partir del cálculo del Process Capability también se puede determinar el porcentaje de unidades defectuosas o defectos por millón de oportunidad.
Esto es una información muy valiosa porque permite estimar cuál sería el porcentaje de unidades o de efectos que se pueden tener en un proceso que se está analizando. Entonces, esto permite también planificar un poco lo que es la calidad y planificar la mejora dentro de la organización. Para hacer este cálculo, vamos a utilizar el nivel sigma del proceso. El nivel sigma también es un estimador de la capacidad del proceso y utiliza la misma lógica del índice CPK para determinar el porcentaje de efectos o la probabilidad de tener un valor defectuoso en el proceso con las especificaciones que están definidas. Con esto podemos entonces hacer alguna planificación de la calidad o planificación del desempeño de un proceso, pero también nos permite hacer comparación entre procesos porque podemos comparar el nivel sigma del proceso A con el nivel sigma del proceso B y cuál es más confiable. En la siguiente tabla podemos ver el nivel sigma en la primera columna y el porcentaje de efectos y el DPMO o defectos por millón de oportunidad que se deberían tener de acuerdo al nivel sigma que está colocado acá. Entonces, por ejemplo, con un nivel sigma de 3, yo estimaría tener 6.7% de defectos en mi proceso y con un nivel sigma 6 estimaría tener 3.4 efectos por cada millón de unidades que se produzcan a partir de ese proceso. Existe un nivel sigma de corto plazo y de largo plazo, short term y long term. Normalmente vamos a decir que el sigma de corto plazo es más alto y por eso se hace una fórmula donde se multiplica el sigma de largo plazo más 1.5, o sea, estamos asumiendo que el sigma de corto plazo es más confiable. La razón de esto es porque la confiabilidad de los procesos en el corto plazo se estima es mayor que la confiabilidad de los procesos en el largo plazo. A esa diferencia entre el nivel sigma o la confiabilidad de un proceso en el corto y en el largo plazo se le conoce como el desplazamiento o el process drift de un proceso, que básicamente lo que se interpretaría es que en el corto plazo mi proceso yo voy a tener menos fuentes de variación, pero en la medida en que el proceso corra más tiempo, van a aparecer probablemente algunas otras fuentes de variación. Por eso se considera que los procesos o el nivel sigma en el corto plazo va a ser más alto que el nivel sigma en el largo plazo del proceso. Cuando ya tenemos entonces el cálculo del Process Capability o el CPK, entonces podemos hacer una mejor interpretación de los datos. Si el proceso no es estable, que eso vimos que lo analizábamos a partir de los gráficos de control, entonces yo tampoco puedo hacer inferencias sobre el posible comportamiento de ese proceso en el futuro, porque como hablamos, el proceso no es estable, no se puede predecir. Pero si el proceso es estable y es capaz de cumplir con las especificaciones, eso nos garantiza que vamos a ser capaces de cumplir con estos requisitos y con estas normativas a lo largo del tiempo. O sea que tenemos un proceso más robusto. Hablamos que una de las actividades importantes que va a tener que enfocarse los equipos de mejora es en reducir la variabilidad. Y muchas veces para poder hacer eso y completar la etapa de medición con la declaración enfocada al problema es necesario poder consolidar esta información y transmitirla de manera apropiada. Entonces, para eso vamos a usar dos herramientas. Una es el gráfico de Boxplot, donde se grafican los datos y en la caja vamos a ver el rango de variación que puede tener un proceso para poder compararlo con otro y tenemos también los valores máximos y mínimos. El Boxbox o el Boxplot lo que grafica es cuartil 1, es el límite inferior de la caja, vamos a poder ver la mediana y el cuartil 3, que es donde deberían estar el 75% de los datos, pero si lo hacemos esto con diferentes factores, sí nos funciona para comparar diferentes procesos o diferentes factores y determinar cuál es el que más genera la variación. En el caso del gráfico de intervalos de confianza, la barra básicamente es el porcentaje de confianza que se tenga definido y nos vamos a enfocar ahora un poco más en el gráfico de Boxbox para completar esta actividad de definir el problema enfocado. Para consolidar o comunicar de manera adecuada lo que es la declaración enfocada del problema, lo que hacemos es cuando tenemos datos de magnitud, cantidades y demás, vamos a utilizar el gráfico de Pareto, donde podemos colocar la influencia que tiene cada uno de los factores en el problema. Esta información la vamos a tomar a partir de los datos que se recolectaron en el plan de recolección de información y para cuando queramos reflejar o mostrar cuáles son los factores que tienen una mayor influencia en la variación, podemos utilizar el gráfico de Boxbox para comunicar adecuadamente esto y que todo el equipo entonces se alinee de aquí en adelante cuáles serían los factores que se tienen que resolver.
Nuevamente, cuando terminamos esta actividad, la idea es que todo el equipo quede claro de cuáles son esos 2 o 3 principales factores que tienen que ser eliminados para que entonces el resto de las actividades se completen de manera más eficiente. Nuevamente repasamos entonces el flujo de pasos para esta etapa de medición, que iniciaría con el diagrama de flujo, después identificar los sospechosos o los posibles contribuyentes. Después de ahí se hace un plan de recolección de datos para confirmar las hipótesis que se identificaron en la etapa de entender el proceso. Después se toman los datos y se analizan para posteriormente hacer la declaración enfocada del problema y actualizar entonces el project chart. Con esto entonces terminaríamos lo que es el módulo de medición. Recordemos que lo que se espera de esta etapa es primero entender el proceso, recolectar los datos e identificar los principales contribuyentes para luego hacer la declaración enfocada del problema. Y en este módulo hablamos básicamente de 2 herramientas principales, que es los gráficos de control y el índice de capacidad del proceso. Con esto entonces terminaríamos el segundo módulo de la fase de medir, que incluye todo lo que es los conceptos de control estadístico del proceso. Muchas gracias, espero les haya gustado el módulo y le puedan sacar provecho. Igual me pueden escribir para enviarles más ejemplos, templates o aclarar alguna otra duda adicional.